Ok chicos, buenos días, ¿cómo estamos? Espero que estén bien, que estén ahí tranquilos en su casa, que sigan guardando las indicaciones, lavándose las manos. Yo los dejé por ahí en mi cuenta de Instagram y también los subí aquí a la plataforma de Schoology, ciertos consejos que yo les doy para estudiar en cuarentena y no morir en el intento, como aprender a descansar, aprender a administrar su tiempo, etcétera. Porque yo sé que a ustedes sienten de repente que es mucho contenido el que están recibiendo, pero yo les quiero explicar que es incluso menos contenido del que estaban habituados, porque ahora sumamos las clases junto con las actividades. Entonces, por eso de repente que ustedes sienten que las tareas son como más pesadas, pero es porque vamos ahí aportando esas dos situaciones, lo que veíamos en clase y las tareas que ya dejábamos. Así que bueno, yo quiero subir solamente este material de apoyo para la elaboración de los ejercicios. Yo subí un video el día de ayer explicando las clases de la página 63 a la página 66, que es sobre la oración gramatical, la oración simple y compleja, cómo identificamos el sujeto y predicado y las oraciones impersonales. Y los envié a hacer un par de ejercicios de la página 64 a la página 67. Así que yo resuelvo gran cantidad de los ejercicios que ustedes tienen que hacer. Ustedes solamente tienen que hacer los restantes. Veamos. En la página... Aquí les pongo una diapositiva, otro consejo que dice trabajemos juntos. Yo les aconsejo no hacer estos ejercicios de una sola vez. Si lo hacen de una sola vez, obviamente van a sentir que es muy pesado. Traten de hacer solamente una página de ejercicios por días. Organicen bien su tiempo para que no se llenen de estrés y construyamos juntos esta nueva etapa educativa. Ok, la página 64 en el punto número 1 dice que ustedes tienen que escribir oraciones con sujeto tácito, pero incluyendo las palabras que nos da el libro: no, mañana, ella, mangos y tal vez. Entonces, lo que tienen que hacer es escribir oraciones con elementos tácitos. Ya expliqué en el anterior video qué significa eso. Solamente voy a poner algunos ejemplos. Una oración con sujeto tácito. Por ejemplo, anoche no vinieron a dormir. El elemento que está tácito, es decir, el elemento que se sobreentiende, es ellos. Anoche ellos no vinieron a dormir. Aunque no está en la oración, uno lo entiende, uno lo sobreentiende. Otro ejemplo, cantaré hasta desmayarme. El elemento que está tácito, es decir, el elemento que se sobreentiende, que no está escrito en la oración, es yo. Yo cantaré hasta desmayarme. Vea, no está en la oración, pero lo sobreentiendo. Yo puse dos ejemplos de los que están en el libro, de los que le piden en el libro, que dicen utilice la palabra no. Yo puse dile que no, que salí temprano. Ahí ya estoy haciendo una oración con un elemento tácito. ¿Cuál es el elemento tácito? El verbo estar. Dile que no estoy, que salí temprano. Aunque yo quite el verbo estar, el verbo estoy de la oración, uno lo sobreentiende. Dile que no estoy, que salí temprano. La otra oración, hoy no se fía, mañana sí. ¿Cuál es el elemento tácito? Mañana sí se fía. Aunque no lo agregue en la oración, uno sobreentiende qué es lo que dice ahí. Eso significa elementos tácitos. Ya les puse dos ejemplos de los ejercicios. Ustedes tienen que hacer nada más 3 restantes. Ok. En la página 64, en el punto número 2, dice que ustedes tienen que identificar cuáles son las oraciones simples y cuáles son las oraciones complejas. Yo les aconsejo, para saber identificar cuáles son las oraciones simples y complejas, encierren primero en todas las oraciones los verbos. Y así, una vez ustedes han encerrado en un círculo todos los verbos, van a saber si esa oración solamente tiene un verbo o tiene más verbos. Y así ustedes van a poder identificar. Si solamente tiene un verbo, entonces es oración simple. Si tiene 2 verbos, entonces es una oración compleja. Ahí les hago yo solamente 2. Me gustó mucho la película. Solamente tiene un verbo, entonces oración simple. Tan pronto como observó el peligro, tan pronto como observó el peligro, gritó. He cerrado verbos, por lo tanto sé que es una oración compleja. Vamos a los ejercicios de la página 65, que es el punto 3 de esa actividad.
¿Cómo hacer para identificar el sujeto? Porque el ejercicio consiste en que ustedes identifiquen el sujeto y el predicado y el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Solamente necesitamos identificar el sujeto para saber cuál es el predicado. Veamos. Número 1, consejo o clave número 1 para identificar cuál es el sujeto, podemos utilizar las siguientes preguntas. ¿Qué, quién o quiénes? Veamos el ejemplo. Ana escribe una carta. Entonces yo voy a aplicarle esas preguntas, cualquiera de esos tres, a esa oración. ¿Quién escribe una carta? La oración dice, Ana escribe una carta. Entonces yo le pregunto a la oración, ¿quién escribe una carta? Y la respuesta a esa oración es el sujeto. Entendemos que el sujeto de la oración es Ana. ¿Quién escribe una carta? Ana. Por lo tanto, Ana es el sujeto. Aquí les ayudé más que en los otros ejercicios, porque aquí puse bastante de solamente uno no les puse para que ustedes lo descubrieran. Ellos, ejemplo, ellos le ayudarán. Hago la pregunta, ¿quiénes le ayudarán? Si respondo ellos, entonces ellos es el sujeto. En esta, nos preocupa su actitud tan insolente. ¿Qué nos preocupa? Su actitud tan insolente es el sujeto. Ahí voy identificando. Cuando yo respondo esa pregunta me está diciendo de quién se está hablando. Por lo tanto, es el sujeto, es la persona o la cosa de que se trata la oración. Pero no siempre esas preguntas responden al sujeto. Veamos otra que sí responde. A las 6 se pone el sol. ¿Quién se pone a las 6? El sol. Por lo tanto, el sol es el sujeto. Pero en estas, por ejemplo, me gusta el chocolate. Aquí no puedo preguntar qué me gusta, a quién me gusta o quiénes me gusta, sino que debo de utilizar otras estrategias, que puedo utilizar lo que se conoce como concordancia, que es que el número del verbo concuerde con el sujeto, con el sustantivo. Para esto voy a tratar de cambiar el verbo, si está en singular, por ejemplo, lo voy a poner a plural y voy a ver, si suena mal, entonces aquello que suena mal es el sujeto. En la oración, me gusta el chocolate. Ok, voy a pasar ese verbo gustar, lo voy a pasar a plural. Y aquí está, me queda la oración como me gustan el chocolate. Vean que se oye mal. Por lo tanto, yo tengo que hacer que concuerde el sustantivo. Me gustan los chocolates. Tuve que pasar a plural el sustantivo. Eso me identifica que eso que tuve que cambiar a plural es el sujeto. Y ahí pongo, haciendo eso descubrimos que el sujeto era chocolate. Me gusta. Y como lo cambiamos, me gustan el chocolate, no podría ser. Entonces forzosamente tendríamos que haber cambiado los chocolates. Cuando me doy cuenta que tengo que hacer ese cambio, entonces ahí me doy cuenta que ese es el sujeto, el chocolate. Veamos otro ejemplo. Me gustan mucho tus zapatos. Cambiemos ahora el verbo a singular, me gusta. Me gusta mucho tus zapatos. Otra vez, no tiene sentido, no se escucha bien, por lo tanto yo identifico que el verbo es tus zapatos, que el sujeto es tus zapatos, cuando hago la concordancia del verbo con el sujeto. Ok, para identificar el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado es mucho más fácil. Para el núcleo del sujeto, en la oración siempre va a ser el sustantivo o el nombre. En me gustan mucho tus zapatos, yo ya sé que el sustantivo, el nombre, es zapatos. Entonces ese es el núcleo del sujeto. En el predicado es mucho más fácil aún, porque para el predicado, el núcleo del predicado va a ser siempre el verbo. Me gustan mucho sus zapatos, ahí está, gustar, el verbo gustar conjugado es el núcleo del sujeto, del predicado, perdón. Luego, para finalizar, los ejercicios de la página 66 a la 67 está bastante sencillo, dice identifica las oraciones impersonales. Como ya expliqué en el otro video que este tipo de oraciones no tienen sujeto, para yo identificar cuáles son impersonales, lo único que voy a hacer es aplicar estos consejos, estas claves que les acabo de dar para identificar sujeto en estas oraciones. Y si no identifican sujeto, entonces es una oración impersonal. Además, chicos, con todo esto pueden auxiliarse del material que yo estoy subiendo, de su libro, e incluso me pueden hacer preguntas en el foro que hemos abierto por ahí. Así que espero que la pasen bien, que Dios los bendiga. Cambio y fuera.